Hay palabras en la Biblia que muchos leen una y otra vez sin detenerse a pensar si realmente significan lo mismo. Hebreos, israelitas y judíos parecen intercambiables, como si fueran solo distintas maneras de llamar al mismo pueblo. Pero no es así. Y cuando entiendes la diferencia, la Biblia empieza a abrirse de una forma totalmente nueva. Lo que antes parecía un detalle sin importancia, de pronto se convierte en una clave para comprender la historia de la redención. En los próximos minutos vas a descubrir por qué Abraham fue llamado hebreo, en qué momento los hebreos pasaron a ser israelitas y cómo, más tarde, surgió el nombre de judíos. Cada uno de estos términos marca una etapa distinta, una identidad concreta y un momento decisivo dentro del relato bíblico. Ahora sí, empecemos desde el principio. La primera vez que la Biblia llama a alguien hebreo aparece en Génesis 14, versículo 13. Allí se nos dice: «Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo». Pero surge una pregunta importante. ¿Por qué Abraham era llamado hebreo? ¿De dónde salió ese nombre? La palabra hebrea es ibri, y puede entenderse como el que cruzó o el que vino del otro lado. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, cerca del gran río Éufrates. Entonces Dios le hizo un llamado radical. Génesis 12, versículo 1, lo expresa así: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Abraham obedeció. Tenía 75 años cuando salió. Dejó lo conocido, atravesó la región, cruzó hacia Canaán y pasó a ser identificado como el hombre que vino de más allá del río, es decir, el extranjero, el peregrino, el que cruzó. Pero hay otro detalle interesante. Algunos estudiosos relacionan el término hebreo con Eber, un antepasado de Abraham. Génesis 10, versículos 21 al 25, presenta esa línea genealógica. Sem engendró a Arfaxad, Arfaxad a Sala, Sala a Eber, y de esa descendencia, a través de Peleg, vendría Abraham. Por eso, el término hebreo también puede asociarse con la idea de descendiente de Eber. Sea cual sea el énfasis, el nombre marcaba una identidad concreta. Abraham era distinto. No tenía una tierra establecida, no vivía arraigado a una ciudad permanente, habitaba en tiendas y se movía como extranjero. Hebreos 11, versículo 9, lo resume de manera hermosa. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas. Esa era la esencia de ser hebreo, vivir como peregrino, como alguien que no pertenece por completo a este mundo, y esa identidad pasó a sus descendientes. Isaac, el hijo de Abraham, también era hebreo. Jacob, su nieto, igualmente. José, el bisnieto de Abraham, fue identificado como hebreo en Egipto. Génesis 39, versículo 14, recoge las palabras de la esposa de Potifar cuando dice: «Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros». Y en Génesis 41, versículo 12, José vuelve a ser descrito como un joven hebreo. Cuando la familia de Jacob descendió a Egipto, eran 70 personas. Génesis 46, versículo 27, lo confirma claramente. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Allí crecieron y se multiplicaron. Éxodo 1, versículo 7, dice: «Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo». Sin embargo, los egipcios seguían llamándolos hebreos. Éxodo 1, versículo 15, habla de las parteras de las hebreas. Éxodo 2, versículo 6, identifica al niño Moisés como uno de los hijos de los hebreos. Durante 400 años conservaron esa identidad. Eran hebreos esclavizados, hebreos oprimidos, hebreos haciendo ladrillos bajo el peso de la servidumbre, hebreos clamando por liberación. Y cuando Moisés fue enviado a sacarlos, Dios mismo usó ese nombre. Éxodo 3, versículo 18 dice: «Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado». Y Éxodo 5, versículo 3, repite: «El Dios de los hebreos nos ha encontrado». Luego vino el Éxodo. Salieron de Egipto alrededor de 1446 a.C., cruzaron el Mar Rojo y, 3 meses después, llegaron al monte Sinaí. Allí ocurrió algo que transformó por completo su identidad. Dios estableció un pacto con ellos. Éxodo 19, versículos 5 y 6 declara: «Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro,
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí comienza la segunda gran identidad, israelitas. Pero, ¿de dónde viene ese nombre? Para entenderlo, hay que retroceder un poco. En Génesis 32, Jacob iba de regreso a su tierra después de haber pasado 20 años con Labán. El problema era que ahora debía reencontrarse con Esaú, su hermano, a quien había engañado años atrás. Tenía miedo. Y la noche anterior al encuentro, ocurrió algo extraordinario. Génesis 32, versículo 24, dice: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No fue una lucha común, fue un encuentro espiritual profundo. El relato continúa diciendo que aquel varón tocó el sitio del encaje del muslo de Jacob, y su cadera quedó dislocada. Aún así, Jacob no lo soltó. En el versículo 26 leemos: Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Entonces llegó el momento decisivo. Génesis 32, versículo 28, dice: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ese fue el punto de cambio. Jacob recibió un nombre nuevo: Israel. ¿Qué significa Israel? El término se relaciona con la idea de luchar, perseverar o contender, unido al nombre de Dios. Por eso suele entenderse como el que lucha con Dios, el que persevera con Dios, o incluso Dios lucha. El cambio fue mucho más que un nuevo nombre. Jacob estaba asociado con el engañador, el suplantador, el hombre marcado por su pasado. Israel, en cambio, expresaba una nueva identidad, un nuevo carácter y un nuevo propósito. Jacob tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada uno llegó a ser padre de una tribu, y colectivamente, esas tribus fueron llamadas hijos de Israel, o simplemente israelitas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hebreos e israelitas? Podemos resumirlo así: hebreo era un término más amplio en sentido étnico y cultural. Remitía al linaje de Abraham, a la idea de extranjero, peregrino y nómada. Israelita, en cambio, era un término más específico en sentido nacional y de pacto. Señalaba al descendiente de Jacob, Israel, y a su pertenencia al pueblo constituido por Dios. En otras palabras, todo israelita era hebreo, pero no todo hebreo era israelita. Esa distinción ayuda a entender muchos pasajes que, de otro modo, parecen confusos. Después del Éxodo y del pacto en Sinaí, el término predominante pasó a ser israelitas. Números 1, versículo 2, ordena: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Durante los 40 años en el desierto fueron identificados así. Josué los condujo a Canaán como israelitas. Josué 3, versículo 17, dice: Todo Israel pasó en seco. En el periodo de los jueces, continuaron siendo llamados israelitas. Jueces 2, versículo 11, registra: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Más adelante, durante los reinados de Saúl, David y Salomón, las 12 tribus estuvieron unidas como una sola nación, Israel. Segunda de Samuel 5, versículo 5, dice que David reinó sobre todo Israel y Judá. Pero en el año 931 a.C. ocurrió una fractura terrible. Salomón murió y su hijo Roboam subió al trono. El pueblo le pidió que aliviara la carga de impuestos y trabajo pesado que había impuesto su padre. Roboam respondió con arrogancia. Primero de Reyes 12, versículo 14, recoge sus palabras: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Entonces, 10 tribus del norte se rebelaron y siguieron a Jeroboam. Formaron el reino del norte, que conservó el nombre de Israel, con capital en Samaria. Solo Judá y Benjamín permanecieron con Roboam, formando el reino del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén. Esa división duró más de 2 siglos. El reino del norte, Israel, se apartó profundamente de Dios. Jeroboam levantó ídolos de oro. Primero de Reyes 12, versículo 28, lo registra así: He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ninguno de los reyes del norte fue fiel al Señor. Todos caminaron en idolatría. Finalmente, en el año 722 a.C., llegó el juicio. Asiria conquistó el reino del norte.
Segunda de Reyes 17, versículo 6, dice: El rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Punto Secún, Asiria. Las 10 tribus fueron dispersadas por el imperio asirio. Perdieron su cohesión nacional y quedaron conocidas en la historia como las tribus perdidas de Israel. Mientras tanto, el reino del sur, Judá, continuó por un tiempo más. Tuvo algunos reyes piadosos, como Ezequías y Josías, que impulsaron reformas, pero también tuvo reyes profundamente perversos, como Manasés. El deterioro espiritual siguió avanzando. Dios envió profetas como Isaías, Jeremías y Miqueas para advertirles, pero Judá no se volvió completamente a Dios. El juicio también cayó sobre ellos. En 605 a.C., Babilonia comenzó las deportaciones. Daniel fue llevado cautivo. En 597 a.C. hubo otra deportación, en la que Ezequiel fue llevado. Y en 586 a.C. llegó la destrucción total. Jerusalén fue arrasada, el templo fue incendiado y gran parte del pueblo fue deportado. Segunda de Reyes 25, versículo 9, lo resume con dolor. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey. Y es aquí donde aparece con fuerza el tercer término, judíos. La palabra judío proviene de Judá. Judá fue el cuarto hijo de Jacob. Génesis 29, versículo 35, dice: Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá. El nombre Judá está ligado a la alabanza. Al principio, judío designaba específicamente a alguien de la tribu o del reino de Judá. Pero después del exilio, el sentido del término se amplió. ¿Por qué? Porque las 10 tribus del norte ya no existían como un grupo reconocible. El remanente visible del pueblo estaba compuesto por Judá, Benjamín y algunos levitas. Ellos representaban la continuidad del pueblo de Dios. Por eso, judío empezó a usarse para identificar a cualquier israelita sobreviviente del remanente fiel, a quienes conservaban la ley y la fe del pacto. El libro de Esther usa frecuentemente ese nombre. Esther 2, versículo 5, dice: Había en Susa, residencia real, un varón judío. Esther 3, versículo 6, habla del decreto contra los judíos. Durante el exilio en Babilonia ocurrió algo clave. Ya no tenían templo, ya no estaban en su tierra, ya no ofrecían sacrificios como antes. Entonces surgió una pregunta vital: ¿cómo conservar la identidad en tierra extraña? Fue allí donde fortalecieron prácticas que terminaron marcando el judaísmo. La reunión en sinagogas para estudiar la ley, la observancia rigurosa del sábado, la circuncisión, las leyes alimentarias y la preservación cuidadosa de las escrituras. Así, la identidad judía no era solamente una cuestión de sangre o procedencia, también era una forma de vida, una cultura, una fe organizada y transmitida de generación en generación. En 539 a.C., Persia conquistó Babilonia. Entonces el rey Ciro permitió el regreso. Esdras 1, versículo 3, registra el decreto: Quien haya entre vosotros de su pueblo, suba a Jerusalén. Cerca de 50,000 regresaron en 538 a.C. Reconstruyeron el que quedó terminado en 516 a.C. Esdras 6, versículo 15 lo confirma. Más tarde, Esdras impulsó reformas en 458 a.C. y Nehemías levantó los muros de Jerusalén en 445 a.C. Durante todo ese periodo, el término usado fue judíos. Nehemías 4, versículo 2, recoge la burla de sus enemigos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? La comunidad judía fue restablecida, pero nunca recuperó una independencia duradera. Primero estuvieron bajo dominio persa, luego griego y finalmente romano. Y bajo Roma, el término judío ya estaba completamente consolidado como una designación étnica, religiosa y cultural. Por eso, en los evangelios aparece constantemente. Juan 4, versículo 9, dice: Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús era judío, nació en Belén de Judá, fue circuncidado al 8º día, creció dentro de la ley y vivió en medio de la tradición de su pueblo. Los apóstoles también eran judíos. Pedro, Jacobo, Juan, todos lo eran. Pablo mismo se identificaba como judío. En Hechos 21, versículo 39, dice: Yo de cierto soy judío de Tarso. Y en Filipenses 3, versículo 5, afirma: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. De hecho,
Pablo usa los tres términos. En 2 de Corintios 11, versículo 22, pregunta: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Él comprendía perfectamente las diferencias y empleaba cada palabra según el contexto. Entonces, recapitulemos de manera sencilla. Hebreos, término usado desde Abraham hasta, en gran medida, el período del Éxodo. Señalaba al descendiente de Heber o al que había cruzado. Resaltaba la condición de peregrino, extranjero y nómada. Era una designación étnica y cultural amplia. Israelitas, término usado especialmente desde el Éxodo hasta el exilio. Identificaba a los descendientes de Jacob, llamado Israel. Resaltaba la pertenencia al pueblo del pacto y a la nación formada por Dios. Era una designación nacional y religiosa. Judíos, término predominante desde el exilio hasta la actualidad. Identificaba al remanente fiel de Israel, vinculado a Judá y a la preservación de la ley, la fe y las tradiciones. Era una designación religiosa, cultural y también étnica. Pero hay que tener presente algo importante: existe superposición. En el Nuevo Testamento aparecen los tres términos. Dependiendo del autor y del contexto, uno puede ser más apropiado que otro. Sin embargo, todos apuntan al mismo pueblo dentro de diferentes etapas de su historia. La progresión es clara cuando se mira el panorama completo. Primero fueron hebreos, la familia peregrina descendiente de Abraham. Luego fueron israelitas, la nación formada bajo el pacto en Sinaí. Después quedaron como judíos, el remanente que sobrevivió al exilio y preservó la fe. Cada etapa cumplió un propósito dentro del plan de Dios. Los hebreos establecieron la línea de la promesa. Los israelitas recibieron la ley, el culto y las profecías. Los judíos conservaron las escrituras y mantuvieron viva la esperanza del Mesías. Y de ese pueblo vino Jesús. Mateo 1, versículo 1, comienza diciendo: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él era hebreo por descendencia, israelita por herencia y judío por nacimiento. Pero vino a hacer algo más grande que cualquier identidad nacional o étnica. Vino a ser el Salvador del mundo. Juan 4, versículo 22 dice: La salvación viene de los judíos. Pero esa salvación no quedó encerrada en los judíos. Gálatas 3, versículo 28 declara: No hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 14, añade: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Eso no borra la historia, no elimina las diferencias, lo que hace es trascenderlas. Romanos 11 usa la imagen del olivo, Israel como olivo natural y los gentiles como ramas injertadas. En el versículo 18 se nos advierte: No te jactes contra las ramas. Dios no ha olvidado su historia ni sus promesas, pero en Cristo, hoy, la puerta está abierta para todos. Romanos 10, versículo 12, lo expresa con claridad. No hay diferencia entre judío y griego. Comprender estas diferencias enriquece profundamente la lectura bíblica. Cuando lees Hebreos, piensas en Abraham, en los peregrinos, en la fe que camina sin ver. Cuando lees Israelitas, recuerdas la nación del pacto, la ley, el desierto, la tierra prometida. Cuando lees Judíos, reconoces al remanente que conservó las Escrituras, sostuvo la esperanza y aguardó al Mesías. Cada término tiene su matiz, cada nombre encierra una parte de la historia, y juntos revelan una sola gran narrativa: la fidelidad de Dios a través de los siglos. Hebreos, israelitas y judíos son tres nombres ligados al mismo pueblo, pero en tres momentos diferentes. Los hebreos nos hablan de fe peregrina. Abraham lo dejó todo por una promesa y habitó en tiendas esperando una ciudad mejor. Esa es la esencia de la fe: seguir a Dios aun cuando todavía no ves el final del camino. Los israelitas nos muestran el poder del pacto. En Sinaí, Dios los llamó para ser su pueblo especial. Les dio su ley y los apartó para reflejar su santidad. Aunque fallaron muchas veces, Dios siguió mostrando su fidelidad. Los judíos nos hablan de resistencia espiritual. Perdieron tierra, templo e independencia, pero no soltaron las Escrituras, guardaron su identidad, sostuvieron sus prácticas y siguieron esperando al Mesías prometido. Y a través de todas esas etapas, Dios fue guiando la historia hacia un solo punto. Todo comenzó con Abraham cruzando un río. Siguió con Moisés guiando un pueblo. Continuó con reyes, profetas, exilios y regresos.
y culminó en Jesucristo naciendo en Belén. El hebreo que también era israelita. El israelita que también era judío. El judío que también era el Salvador del mundo. Ahora, cuando vuelvas a abrir tu Biblia, vas a leer estos términos con otros ojos. Vas a notar matices que antes se te escapaban. Vas a entender mejor contextos que quizá antes parecían confusos. Porque ahora sabes que hebreos, israelitas y judíos no son simples sinónimos. Son etapas distintas de una misma historia divina, la historia de la redención. Si este tema te hizo ver la Biblia de una manera más clara, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Dime cuál de estas diferencias no conocías o qué parte fue la que más te sorprendió.